Señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de prisión preventiva en los seguidos en el expediente 506-2023, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero. Audiencia programada, su continuación para el día de hoy, 14 de enero del 2025 a las 15 horas en esta sala de audiencia, llevándose de manera presencial por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. El Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Julio Roberto Ormeño Pérez, fiscal adjunto provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Equipo 3, FECOF Supra y demás datos que obran en autos. Le doy pase a mi colega, por favor. Bueno, doctora. Señor magistrado, buenas tardes. A los abogados presentes y demás, muy buenas tardes. Lidiana Polinario Rosales, fiscal adjunta provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, FECOP Supra, Equipo 3, con los demás datos que obran en autos. Gracias. Gracias. La defensa de la señora González Yet. Señor juez, muy buenas tardes. Señor fiscal, señora fiscal, ejerciendo la defensa de la señora Mirta González Yep, el letrado José Luis Castillo Alba, identificado con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2849, con correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com y con los demás datos consignados en las audiencias pasadas. Okay. Buenas tardes, señor magistrado. El letrado Eduardo León Alba, ejerciendo en esta oportunidad la calidad de abogado de interconsulta en defensa o en representación de la ciudadana Mirta Cristina González Yet, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 3399, con los demás datos consignados en las audiencias pasadas. Gracias. Por favor, buenas tardes. Mirta Cristina González Yep, identificada con DNI 099993991. Domicilio. Avenida Aurelio Miro Quesada, 930, departamento 1901, San Isidro. Okay. Gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, vamos a continuar con la audiencia. Número de resolución 6. Bien, se va a dictar la resolución número 6. Resolución 6, Lima, 14 de enero del 2025, atendiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, consistente en la renuncia del abogado José Luis Castillo Alba y considerando, primero, mediante escrito, el Ministerio Público formula, se disponga la renuncia del abogado José Luis Castillo Alba a la defensa de la investigada Mirta González Yet, la misma que motiva el desarrollo de la audiencia con el siguiente detalle. A ver, un segundo, por favor.
Bien, vamos a seguir. Como decía, en el fundamento primero, mediante escrito, el Ministerio Público solicita se disponga la renuncia del abogado José Luis Castillo Alba a la defensa de la investigada Mirta González Yep, la misma que motivó el desarrollo de la audiencia con el siguiente detalle. 1.1. El Ministerio Público oraliza su pedido y solicita la renuncia del abogado Castillo Alba al amparo del artículo 81 del nuevo Código Procesal Penal, así como los artículos 19, 21 y 38 del Código de Ética del Abogado. Hace referencia que el citado abogado viene siendo también investigado en el presente proceso, conjuntamente con la señora Mirta González Yep por el delito de organización criminal cohecho pasivo. Refiere también que se debe de garantizar el derecho de defensa de la parte investigada, hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 4-2010, proceso de inconstitucionalidad TC. Refiere que existe un conflicto de intereses que afectan el debido proceso. Agrega que ambos, tanto la investigada Mirta González Yep como el abogado investigado Luis Castillo Alba, se encuentran investigados por los hechos 1, 3 y 16 en el presente proceso, habiendo participado ambos investigados en forma conjunta. Además de ello, que domicilian en el mismo inmueble y reitera el artículo 19 del Código de Ética del Abogado para efectos de las limitaciones del patrocinio. También refiere que queda subsistente la defensa del abogado Percy León y también invoca el artículo o el principio 14 de la ONU respecto a la defensa técnica. 1.2, a su turno, la defensa técnica de Mirta González Yep refiere que el pedido del Ministerio Público es un pedido atípico, es pedido ilegal de mala fe, prefiere que sea personado el 3 de diciembre del 2024 y que en esos momentos no se opuso ni se cuestionó su participación en la audiencia anterior, se presentó en calidad de defensa. También si la audiencia se hubiera llevado, si la audiencia se hubiera llevado a cabo, no hubiera habido mayor cuestionamiento. Agrega que en el nuevo Código Procesal Penal no ve la institución de la renuncia obligatoria, sino el tema de exclusión. Refiere que no obliga al juez a pedir la renuncia del patrocinio de la investigada. También invoca el artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal, señalando que en estos casos que establece la norma, los abogados son reemplazados y solicita que se excluya del proceso respecto a los abogados que se señalan en ese articulado. Y también indica que el artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal no regula renuncia o exclusión. También hace referencia al artículo 7 del título preliminar en cuanto a la aplicación de analogía. También refiere que se debe preguntar a la investigada si se ratifica o no en su designación. Reitera el artículo 85 del Código Procesal Penal. Indica que ningún fiscal puede imponer a un investigado una defensa cuando ella es de libre elección.
también agregado, como caso de ejemplo, el caso Copteles, donde refiere que la investigada Keiko y la abogada Liliana Loza en ese entonces también habrían sido investigadas, pese a ello, la segunda de los nombrados habría ejercido en calidad de defensa técnica. Señala que no existe conflicto. La defensa está postulando la inocencia, que no hay incompatibilidad, que la norma no prohíbe la autodefensa ni de un coinvestigado, tampoco de familiares. También hace referencia al conflicto de intereses. Luego dice que lo que tiene que ver la persona investigada, invoca el artículo 38, que no hay interés en perjuicio. Por lo que solicita que se resuelva o declare improcedente lo solicitado por el Ministerio Público. Segundo, en cuanto a los antecedentes respecto a lo indicado por las partes, se tiene 2.1, primero la disposición número 25, mediante la cual se formaliza investigación preparatoria, entre otros, contra Jaime Javier Villanueva Barreto, Mirta Cristina González Yet, Luis Castillo Alba y otros por los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y otros. Esta disposición fue posteriormente en materia de precisión con la disposición número 32, donde se precisan respecto a los delitos de organización criminal en cuanto a la imputación específica referida para cada uno de los investigados, donde también se encuentra comprendido la investigada. 2.2, también tenemos el requerimiento de prisión preventiva primigenia presentada por el Ministerio Público, la misma que es solicitada contra Luis Castillo Alba y Mirta González Yet, entre otros, por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y otros. Esto motivó que en su momento, el 25 de julio de 2024, se dicte mandato de prisión preventiva contra el investigado José Luis Castillo Alba y otros por el delito de organización criminal y otros. 2.3, también tenemos que mediante la resolución número 43, la quinta sala penal de apelaciones resuelve respecto al periodo de prisión preventiva, la impugnación respecto al periodo de prisión preventiva en contra del investigado José Luis Castillo Alba, revocando la misma, dictando comparecencia simple. Y 2.4, tenemos el escrito fechado el 2 de diciembre de 2024, con la sumida subrogo de defensa técnica, designa nuevos abogados defensores, fija domicilio procesal y precisa datos, por la cual la investigada Mirta Cristina González Yet designa como nuevos abogados a José Luis Castillo Alba y Percy Eduardo León Alba. Tercero, en cuanto a las normas aplicables para efectos de el presente audiencia, se tiene 3.1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en cuyo artículo 8, inciso 1, literal D, reconoce el derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. 3.2, también tenemos la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 139, inciso 14, reconoce como principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado de proceso, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. 3.3, el nuevo Código Procesal Penal. En el título preliminar, artículo 9, inciso 1, también se hace referencia a que toda persona tiene derecho a la tiene derecho inviolable y restricto a que se le informe de sus derechos, a que se comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra o de ser asistido por un abogado defensor de su elección o en su caso por abogado de oficio desde que es citada o detenida por la autoridad. Y el artículo 3.4, el artículo 81 del mismo cuerpo normativo, donde señala que el abogado defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso siempre que no exista incompatibilidad de defensa entre ellos. Y 3.5, también tenemos la sentencia 910-2011-PHC-TC, donde el Tribunal Constitucional reconoce a los investigados el derecho de defensa en su doble dimensión material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. Cuarto, en cuanto a los 4.1, en cuanto a los hechos investigados y las partes en el presente proceso. Sobre esta situación, tenemos que en el presente proceso se vienen investigando 16 hechos por parte del Ministerio Público. Hecho 1, acto ilícito realizado por Jaime Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro, junto a los fiscales, junto a la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Hecho 2, cohecho pasivo específico entre la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, a través de Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro, con el congresista José María Balcázar Celada. Hecho 3, presunto acto de cohecho pasivo específico en torno a la investigación a cargo del equipo especial abocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que está subdividido en 3 subhechos. Subhecho 1, designación de fiscales adjuntos provinciales en el equipo especial a cargo del proceso Los Cuellos Blancos del Puerto para favorecer a José Luis Castillo Alba. Subhecho 2, nombramiento del abogado Abelardo César Caicho Ramis como fiscal provincial provisional en el segundo despacho de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa para fines ilícitos. Y subhecho 3, conclusión de nombramiento del fiscal coordinador del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, así como de fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales integrantes de dicho equipo especial para favorecer a los integrantes de la presunta organización criminal. Hecho 4, nombramiento de la abogada Margot Cusihuamán Tineo como fiscal adjunto provincial
en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Lima Norte a cambio de suma de dinero. Hecho 5, perdón. Entrega de dinero a Óscar Abraham Nieves Vela, al fiscal adjunto supremo provisional Marco Miguel Guamán Muñoz y a los ex asesores de la fiscal de la Nación, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Villanueva. Hecho 6, acto de conversión de ganancias ilícitas obtenidas por Miguel Ángel Girao Isidro. Hecho 7, acciones de desprestigio y elaboración de denuncias falsas en contra de la fiscal superior Marita Barreto Rivera, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción y del poder, y los coroneles Javi Corchado Guamaní y Walter Lozano Pajuelo. Hecho 8, acuerdos ilícitos realizados para desarticular la coordinación del equipo especial, la Bajato y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activo. Hecho 9, actos de cohecho activo específico a fin de lograr la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Hecho 10, actos de cohecho activo específico para determinados congresistas de la República designen a José Gutiérrez Cóndor en el cargo de defensor del pueblo. Hecho 11, acto colusorio en la licitación pública internacional número 009-2023-MP-UE 011-BID. Hecho 12, acto de cohecho pasivo específico a fin de lograr la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Hecho 13, entrega de dinero a Óscar Abraham Nieves Vela a favor de Miguel Ángel Girao, a Jaime Villanueva Barreto, ex asesores de Liz Patricia Benavides. Hecho 14, acto de corrupción en la adquisición de computadoras para el Ministerio Público por el monto de 3.451.769.31 soles. Hecho 15, acto de corrupción en la adquisición de computadoras para el Ministerio Público por el monto de 4.070.666.87 soles. Y hecho 16, acto de encubrimiento realizado ante la ejecución de la resolución judicial de detención de Jaime Javier Villanueva Barreto y la diligencia de allanamiento con fines de incautación de bienes muebles relacionados a Miguel Ángel Girao Isidro, Jaime Javier Villanueva Barreto y Abel Hurtado Espinosa. Sobre estos hechos, que son materia de investigación por el Ministerio Público, están comprendidos como investigados Jaime Javier Villanueva Barreto, entre otros. También se encuentra la investigada Mirta Cristina González Yep, José Luis Castillo Alba y otros por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal y otros en agravio del Estado. 4.2. En cuanto a la imputación que está realizando el Ministerio Público en contra de la investigada Mirta Cristina González Yep, de acuerdo a la precisión de hechos contenidas en la disposición número 32, se le está atribuyendo o involucrando en el nombramiento ilícito de 4 fiscales adjuntos provinciales en el equipo especial para investigar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 2, el nombramiento del abogado Abelardo César Caicho Ramis como fiscal provincial en el segundo despacho de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa. 3, el nombramiento de la abogada Angie Tabarán Roque en los cargos de fiscal adjunto provincial y fiscal provincial en el primer despacho del equipo especial de fiscales abocados a investigar el delito Los Cuellos Blancos del Puerto a fin de que estos lo mantengan informados. 4, la conclusión ilícita del nombramiento del fiscal superior Jorge Luis Díaz Cabello como coordinador del equipo especial de fiscales y otros fiscales abocados a investigar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 5, la conclusión ilícita del nombramiento
de la fiscal provincial Magali Quiroz Caballero, del equipo especial de fiscales abocados a investigar el caso de los cuellos blancos del puerto. 6, y cesar del cargo al fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez y al fiscal adjunto provincial Max Castro Guamán del primer despacho del equipo especial de fiscales abocados a investigar el caso de los cuellos blancos del puerto a cargo de la carpeta fiscal 9-2019. Además de ello, también haber participado presuntamente en actos de encubrimiento personal agravado por presuntamente haber intentado sustraer de la ejecución de la medida judicial de detención preliminar a Jaime Javier Villanueva Barreto, investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal. Esto es lo que, según la formalización y su precisión, y la precisión efectuada por el Ministerio Público, es lo que se está atribuyendo a la investigada. Sobre esto también se tiene que, respecto de el abogado designado José Luis Castillo Alba, en los mismos términos que se le atribuye a la investigada Mirta Cristina González Yep, también se está precisando los hechos que se le están imputando al citado abogado. Ello tanto en la disposición número 33 como en la disposición de formalización. De igual modo, se le está atribuyendo los mismos delitos en la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, folios 453, cuando hace referencia al investigado José Luis Castillo Alba, hace referencia a 3 puntos, hecho 1, hecho 3, hecho 16 y organización criminal. Y de igual modo, para la investigada Mirta Cristina González Yep, hecho 3, hecho 16 y organización criminal. Por lo que ambos, para efectos del requerimiento fiscal, están siendo investigados por los mismos hechos y los mismos delitos, tanto investigada para esta audiencia como el abogado también investigado en este proceso. 4.4. En cuanto a la incompatibilidad, conforme sea, 4.3, en los alegatos de la defensa se ha hecho referencia y señalado que la investigada podría designar libremente un abogado defensor de su libre elección, situación que bajo ningún concepto está en cuestionamiento. Pero también se ha indicado que el abogado defensor, en calidad de pariente que podría defender a su esposa, podría defender a su hija y otros parientes de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Sobre este tema, 2 precisiones. Una primera es que la audiencia de prisión preventiva, como consecuencia de otro proceso en el cual al hoy investigado, abogado e investigado Luis Castillo Alba, se había dictado en su contra un mandato de, en su momento, prisión preventiva, luego que la Suprema había derogado y dictó comparecencia, e hicieron mención al documento respecto al parentesco familiar que tenía el investigado. Y también en la audiencia de prisión preventiva se presentaron unos documentos para efectos de acreditar el arraigo familiar. Sobre este hecho se hizo mención en la resolución de prisión preventiva y dada la observación formulada en la audiencia anterior, se tiene que en un primer momento el hoy investigado y abogado Luis Castillo Alba había estado casado con María Alexandra Botton, de quien se habría divorciado, y que posteriormente para la audiencia de prisión preventiva se había señalado que está casada
con Adriana Lucía Hernández Guzmán. Se indicó eso en su momento. Y también se indicó que respecto de la hoy investigada Mirta González Yet, si bien es cierto, están domiciliando en un mismo predio, comparten, se entiende, muchas cosas como pareja, pero que para efectos formales el investigado José Luis Castillo Alba está casado y no puede tener la calidad de conviviente respecto de la investigada Mirta González Yet, porque para ser conviviente, de acuerdo al Código Civil y a la Constitución, tiene que tener las mismas posibilidades que tiene una persona para poderse casar. En la medida que alguien se pueda casar libremente y no lo hace y decide cohabitar en un mismo ambiente con su pareja, estamos hablando de convivencia. En este caso, el investigado es casado, al menos no se ha señalado lo contrario en la audiencia anterior, y tampoco obra algo parecido en los actuados, por lo que no habría, pues, esa, digamos, libertad de parte del abogado defensor de poder asistir libremente a alguien con quien tiene un vínculo de pareja, pero no de convivencia ni de matrimonio. 4.4. En cuanto a la incompatibilidad, el Ministerio Público ha señalado respecto a la incompatibilidad y conforme también está en la formalización y en la precisión de la formalización respecto de los hechos que son investigados, se tiene que ambos, tanto la investigada Mirta González Yet como el abogado defensor e investigado Luis Castillo Alba, ambos se encuentran investigados por los mismos hechos, por los mismos delitos, han allanado el inmueble donde están cohabitando, han encontrado chips y también se ha señalado respecto del requerimiento fiscal de que en ambos casos, para efecto de la prisión preventiva, se habría señalado que el día 26 de noviembre de 2023, tanto el abogado Castillo Alba habría tenido una comunicación y de igual modo Mirta González Yet el día 26 de noviembre del 2023 con el aplicativo Signal usando un chip de un teléfono extranjero. Y eso fue lo que habría generado que cuando se allanara el inmueble se habrían encontrado chips del extranjero y no nacionales y se indicó, y también está en lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones en el fundamento 7.2.1.1.13, donde se hace referencia, señala finalmente, sin embargo, como bien alega la defensa técnica, los elementos de convicción de cargo, no se ha postulado ninguno que precise el número de teléfono de estos chips, máxime si estos fueron hallados dentro del domicilio que comparte con su coinvestigada Mirta Cristina González, y la mayoría de objetos insertos en la muestra 12 pertenecen a esta última. Esto es, según lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, a la apelación de prisión preventiva contra el abogado investigado Luis Castillo Alba, se habría señalado de que los chips pertenecen a la investigada Mirta González Yet. En ese sentido, consideramos que no existe compatibilidad, ya que los chips encontrados dentro de un mismo ambiente donde cohabitan los dos investigados, uno ha señalado que le pertenece a la otra persona y ese argumento ha servido a la Sala Penal de Apelaciones para revocar el mandato de prisión preventiva.
por lo que consideramos que que existe un conflicto de interés de parte del abogado defensor investigado respecto de la investigada Mirta González Yet, ya que en su momento le ha atribuido la responsabilidad o la propiedad de los chips, los cuales, según la tesis de la Fiscalía, habría sido usado mediante el aplicativo de Signal para efectos de comunicarse con los otros coinvestigados antes del allanamiento, respecto del cual también es materia de cuestionamiento e investigación. Por lo que consideramos que no es factible que una persona que, si bien es cierto, es abogado, tiene cierta vinculación con su coinvestigada, pero ya le ha atribuido la responsabilidad de ciertos chips y le ha servido para obtener su libertad, que lo esté defendiendo, porque eso podría vulnerar el derecho de defensa y el debido proceso de la investigada Mirta González Yet. Quinto, de lo señalado anteriormente, el ordenamiento jurídico internacional y nacional, la propia Constitución, reconocen el derecho de la defensa de la señora Mirta González Yet en calidad de investigada. Sí. Le reconoce el derecho de poder elegir libremente a un abogado defensor que lo pueda asistir. También. Lo que no estamos de acuerdo es que existe, según lo señalaba anteriormente, un conflicto de interés, porque su hoy abogado e investigado, Luis Castillo Alba, en su momento ha señalado que los chips encontrados en su vivienda le pertenecen a Mirta González Yet, y ese es uno de los argumentos que ha servido para que el investigado salga en libertad, por lo que no garantiza de que pueda tener una defensa eficaz la señora Mirta González Yet para efectos del presente proceso, ya que habría un conflicto de interés en salvaguardar la libertad del propio investigado o abogado. No estamos afirmando que lo vaya a hacer, pero queda esa duda, porque en su momento ya se señaló de que los chips pertenecerían a la investigada. Ello, de acuerdo a las actas de allanamiento que fueron realizados en el propio inmueble. Sexto, también se tiene que en audiencia el Ministerio Público ha hecho referencia al Código de Ética del abogado, haciendo mención a los artículos 19, 21 y 38. Si bien es cierto, en este Código de Ética se establecen o regulan determinada sanción para los abogados defensores, pero estas sanciones ya corresponden a la misma Comisión de Ética del Colegio de Abogados correspondientes para efectos de su respectiva sanción. Esta norma de naturaleza administrativa no tanto podría obligar a la judicatura a aplicarla directamente, sino aplicar lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el Código Procesal Penal. Por lo que esto, de acuerdo a lo señalado, debe estar sujeto a control por la comisión correspondiente. A la judicatura le corresponde en todo caso aplicar el artículo 9, 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su defecto, según sea el caso, el artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal. Séptimo, también tenemos que, de lo antes señalado, se ha advertido, y vamos a reiterar, el conflicto que aparentemente existiría entre los derechos como persona e investigado, del hoy investigado Luis Castillo Alba y la investigada Mirta González Yet, ya que, reiteramos, según la tesis de la Fiscalía, se habrían hecho comunicaciones vía Signal, vía el aplicativo Signal, a dos de los coinvestigados, haciendo referencia a un allanamiento, las cuales habrían sido efectuadas por teléfonos o chips de teléfonos extranjeros. Y coincidentemente se han encontrado chips de teléfonos extranjeros en el domicilio donde cohabitan ambos coinvestigados.
y que esa información está contenida en la resolución de la Sala Penal de Apelaciones y ha servido como base para efectos de disponer la libertad del hoy investigado y abogado Luis Castillo Alba. Por lo que reiteramos, se advierte un conflicto de intereses, por lo que consideramos que es aplicable el artículo 81 del Código Procesal Penal respecto a la compatibilidad de patrocinio, donde señala el abogado defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso siempre que no existan incompatibilidad de defensa entre ellos. En el presente caso, el investigado Luis Castillo Alba, en su momento, al haber atribuido la propiedad de determinados chips que según la tesis de la fiscal habrían servido para hacer comunicaciones con otros co-investigados sobre determinado allanamiento, ya implicaría una incompatibilidad entre ambos. De igual modo también con el abogado defensor Percy y León Alba, al ser este también abogado defensor de Luis Castillo Alba, ya que estaría defendiendo la tesis de su patrocinado, Luis Castillo Alba, y también al defender esa tesis entraría en conflicto con la tesis que podría o debería manejar la investigada o la defensa técnica de la investigada Mirta González Jet. Por lo que ejerce o se mantiene el tema de la incompatibilidad en el ejercicio de la defensa por parte de ambos abogados, razones por las cuales consideramos no deben de seguir participando en el patrocinio de la investigada Mirta González Jet, ya que esto, consideramos que esto podría implicar, uno, la vulneración del debido proceso de la investigada Mirta González Jet y a futuro podría servir como un argumento para efectos de pedir nulidades de audiencias y de actos de investigación, ya que habría, desde la perspectiva de esta judicatura, un conflicto de intereses tanto del investigado Luis Castillo Alba y de la investigada Mirta González Jet, ya que habría un problema respecto a la propiedad, esos chips y las comunicaciones que está señalando el Ministerio Público, además de que ambos están siendo investigados por los mismos hechos, por los mismos delitos, y habrían participado aparentemente en forma conjunta para efectos de los actos delictivos que atribuye el Ministerio Público. Y a fin de evitar nulidades posteriores, consideramos que no deben de participar en este proceso. En ese sentido, no resulta atendible el apersonamiento de los abogados José Luis Castillo Alba y Percy Eduardo León Alba como defensa técnica de la investigada Mirta Cristina González Jet. En el presente proceso, en calidad de defensa técnica, también tenemos que, a fin de no vulnerar o de cautelar la defensa de la investigada Mirta González Jet, debe de concederle el plazo prudencial a fin de que pueda designar a otro abogado defensor de su libre elección. Por las razones antes señaladas y de conformidad con lo previsto en el artículo 81 del Código Procesal Penal, se resuelve, uno, tener por no apersonado al abogado José Luis Castillo Alba y al abogado Percy León Alba como defensa técnica de la investigada Mirta González Jet por haber conflicto de intereses e incompatibilidad. Dos, conceder a la investigada Mirta González Jet el plazo de 48 horas para que designe a otro abogado de su libre elección bajo procedimiento de designarse un defensor público que lo asiste en el proceso sin perjuicio de oficiar a la dirección de la defensa pública para que designe un defensor público que asista a la investigada en el presente proceso adjuntando copia del requerimiento fiscal. Y tres, reprogramar la audiencia de prisión preventiva para el día 7 de marzo del 2025 a las 9 horas en esta misma sala de audiencia de manera presencial
Y 4, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, todo resuelto. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica. Reposición al amparo del artículo 415 del Código Procesal Penal. Sí. Señor juez, debemos formular reposición debido a que su despacho ha desnaturalizado, y lo digo respetuosamente, por completo el escrito presentado por el señor representante del Ministerio Público. El señor representante del Ministerio Público, tanto en su escrito de fecha 7 de enero del año 2025, como también en la oralización que se llevó a cabo ese día, había planteado 3 hechos como razón de la renuncia obligatoria de la defensa de la señora Mirta González Yep, y lo había circunscrito a un solo abogado, no a 2 como usted lo ha ordenado, y había pedido que sea el letrado José Luis Castillo Alba excluido. Y el propio representante del Ministerio Público, señor magistrado, como consta en audio y video, había señalado de manera tajante que no se iba a dejar en indefensión a la señora Mirta González Yep porque tenía un abogado que también había participado en el recojo de copias y en algunas diligencias, como es el letrado Percy Eduardo León Alba. Concretamente, señor juez, el Ministerio Público en ningún momento, ni por escrito ni oralmente, planteó una renuncia obligatoria o una exclusión de un abogado que no sea el letrado José Luis Castillo Alba. Y nunca se refirió, al contrario, reafirmó que la persona que podía representar a la señora Mirta González Yep es el abogado Percy Eduardo León Alba. Sin embargo, en esta resolución que usted ha dictado el día de hoy, la resolución número 6, usted está incurriendo en un pronunciamiento no solamente extrapetita, más allá de lo pedido, más allá de lo solicitado y lo debatido en audiencia, lo cual afecta no solamente el derecho de defensa, el derecho a contradecir, sino el derecho al contradictorio objetivo, sino que usted está excluyendo a una persona que no solamente no figuraba como abogado defensor, cuya renuncia se solicita por escrito y se debate en la audiencia del 7 de enero, sino que el propio Ministerio Público está reconociendo la idoneidad del letrado Percy Eduardo León Alba para defender. Y las razones que usted ha esgrimido es que no resulta atendible el apersonamiento del señor Percy Eduardo León Alba, quien sería también abogado mío y de mi persona. Y no solamente está incurriendo en un pronunciamiento extrapetita, está incurriendo en un acto evidentemente contrario a lo que se le ha solicitado y que vulnera normas de congruencia discursiva y lo que se produce en audiencia, sino que también, señor juez, como segundo pronunciamiento extrapetita, usted va más allá de lo solicitado por el representante del Ministerio Público. El Ministerio Público nunca le está solicitando a usted que deniegue o que deje sin efecto mi apersonamiento realizado el 3 de diciembre del año 2024. Lo que le está pidiendo el Ministerio Público, de manera específica, de manera concreta, es que se dicte una renuncia obligatoria. Pero usted, desnaturalizando por completo el pedido del Ministerio Público, como también lo discutido en audiencia, señala que se deje sin efecto, cosa que nunca pidió el Ministerio Público, cosa que nunca se debatió, el apersonamiento tanto de mi persona y el señor Percy Eduardo León Alba. Entonces, señor magistrado, tenemos que hay una absoluta desconfiguración, una absoluta falta de congruencia, para citar una sentencia última del Tribunal Constitucional en el caso Klimper, que evidentemente desnaturaliza las garantías mínimas del debido proceso, la contradicción de la defensa en audiencia y el pronunciamiento lícito que tiene todo juez para sustentar. Concretamente, señor magistrado, usted está dejando sin efecto, cosa que no tampoco lo permite el Código Procesal Penal, que se deje sin efecto
en un apersonamiento. Asimismo, señor magistrado, usted en ningún momento ha señalado cuál sería el conflicto de intereses o la incompatibilidad de la defensa del señor Percy Eduardo León Alba, que está coadyuvando a la defensa de la señora Mirta González Diop. Pero lo más grave no es lo que acabo de decir y que ya nulifica desde el punto de vista constitucional y convencional el pronunciamiento que ha dictado, sino que usted ha tergiversado, ha modificado, ha alterado, ha mutado por completo lo solicitado por el representante del Ministerio Público. El señor representante del Ministerio Público ha señalado que nosotros venimos siendo investigados por la señora Mirta González Diop, que hay una coimputación y que habría incompatibilidad. Y justamente había dicho que yo me podría defender. Pero mire lo que usted ha señalado, señor magistrado, de manera absolutamente incongruente y que no se corresponde, primero, con el pedido planteado por el señor representante del Ministerio Público, sino que tampoco se corresponde con lo que ha acompañado para sustentar su pedido de renuncia obligatoria, en realidad de exclusión, por parte de la Fiscalía. Pero ¿qué es lo más grave? Tampoco se ha corrido traslado de algún acto de investigación, disposición fiscal o documento que nos permita justamente rebatir ese extremo. Y digo esto, señor magistrado, ¿por qué? Porque usted acaba de señalar una materia que no ha sido ni siquiera legada por el señor representante del Ministerio Público. Primero ha señalado, sin necesidad de que se haga referencia, porque nadie ha traído a colación esta problemática, que yo he estado casado con la señora María Alexandra Botón Arca, luego que yo estoy casado con la señora Adriana Hernández Guzmán, y que no tengo la condición de conviviente de la señora Mirta González Diop. Señor magistrado, usted ya adelantó criterio. Para usted, en un pedido de exclusión, ya está resolviendo que mi patrocinada no tiene arraigo familiar porque supuestamente, y así se remite usted a su resolución de prisión preventiva que fue revocada por la quinta sala superior, de que no existe la relación de convivencia. Y señor magistrado, ya representa un adelanto de opinión temerario, arbitrario y que no se sustenta ni en el pedido de la Fiscalía ni tampoco en lo debatido en audiencia. ¿Qué tiene que ver respecto a la existencia o no de una renuncia obligatoria el hecho que yo sea conviviente o no de la señora Mirta González Diop? Si ese tema no ha sido ni puesto en discusión, ni por escrito ni oralmente por la Fiscalía, ni tampoco la defensa ha podido contradecir. Su pronunciamiento no solamente es súbito, sorpresivo, para repetir la sentencia del Tribunal Constitucional citada en el caso Klimper, sino que anticipa que para su despacho mi patrocinada no tendría arraigo domiciliario conmigo. Y este es un punto muy importante, señor magistrado. ¿Por qué? Porque usted no solamente está repitiendo los mismos argumentos que le sirvió para dictar la prisión preventiva en mi contra, cuando yo no soy materia de discusión en este caso, sino la señora Mirta González Diop. Pero ¿qué es lo más grave? Lo más grave, señor magistrado, es que usted está desconociendo lo que ha señalado la casación civil de manera permanente y uniforme de la Corte Suprema de Justicia, que distingue entre la convivencia propia y la convivencia impropia. La convivencia propia es la que efectivamente no se tiene ningún tipo de requisito o condicionamiento para casarse, y la impropia es donde media impedimento. Señor magistrado, es absolutamente peligroso que se adelante opinión sobre un tema que va a discutirse cuando se plantee y se analice el peligro procesal por su despacho, cuando, repito, y me remito a la audiencia del 7 de enero, no ha sido planteado por el señor representante del Ministerio Público. Tampoco se nos ha corrido traslado de un escrito posterior presentado por el señor representante del Ministerio Público. Y tampoco usted ha hecho preguntas antes de resolver esta incidencia, porque evidentemente su despacho, si tenía alguna duda respecto al conflicto de intereses, podía tranquilamente correr traslado y decir: quisiera, señor abogado o señora Mirta González Diop, que se me precise o se me diga si efectivamente ustedes tienen o no una relación de convivencia, cuál es el sentido. No, usted ha pasado a resolver únicamente y ha traído a colación un documento judicial que no forma parte de este expediente, que es justamente
el expediente de prisión preventiva que fue revocado por la sala. Entonces, señor magistrado, usted tiene tres, hasta ahora, evidentemente, puntos decisorios que ha tomado en cuenta para resolver la presente incidencia, más allá y yendo de manera completamente distinta a lo planteado por el Ministerio Público. También, señor magistrado, usted ha hecho una aseveración absolutamente peligrosa, temeraria, y que tiene que ver con el prejuicio y el condicionamiento que tal vez su judicatura tiene. Usted ha señalado, por ejemplo, como cuarto argumento y cuarto hecho que va más allá del alcance del pedido de congruencia procesal, del contradictorio efectivo, a un aspecto que tampoco ha sido ni planteado por escrito, ni sugerido en la audiencia de prisión preventiva por el señor representante del Ministerio Público. Y esto es grave, señor magistrado, porque usted dice más cosas que el Ministerio Público. Y este es un punto, ¿por qué? Porque usted ha dicho que en el allanamiento de mi domicilio se habrían encontrado chips del extranjero y que mi persona le habría atribuido dicha propiedad de los chips a la señora Mirta González Yep. Acá, señor magistrado, vamos a ser bastante enfáticos. Usted llega a una conclusión sin validar las premisas. Y digo sin validar las premisas porque no se nos ha corrido traslado en esta audiencia de, como punto conflictivo, de que se va a pedir la exclusión sobre alrededor de determinar quién es propietario o no de los chips del extranjero. Y digo esto, señor magistrado, porque usted solamente puede resolver no sobre y a partir de su conocimiento privado, de su conocimiento que usted puede tener revisando documentos internos o externos, sino sobre todo con lo que se discute en audiencia. Porque ¿para qué vamos a traer un nuevo Código Procesal Penal si se tienen prácticas inquisitivas? Y este es un punto central, señor magistrado. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a afirmar que un chip que se le encuentra a la señora Mirta González Yep o a una tercera persona en el inmueble donde resido, en San Isidro, le pertenece a la señora Mirta González Yep? Si yo nunca he declarado. Yo nunca he declarado, señor magistrado. O sea, ¿dónde yo he podido introducir de manera válida, de manera tangible, de manera concreta, de manera específica, que la señora Mirta González Yep es propietaria de los chips? ¿Qué documento, obra en la carpeta fiscal que se determine y se identifique de que de manera efectiva, real, concreta, la señora Mirta González Yep es propietaria de esos chips? ¿Qué acto de investigación ha realizado el Ministerio Público en más de 9 meses para lograr identificar efectivamente quién es el propietario o el titular de esos chips que usted considera que son de propiedad de la señora Mirta González Yep? ¿Hay alguna carta rogatoria en caso se le tenga que atender y seguir la hipótesis que usted plantea que esos chips son del extranjero? ¿Hay alguna carta rogatoria a algún país del mundo para obtener esa información? ¿Hay algún voucher, algún recibo de pago, alguna boleta de venta que identifiquen a la señora Mirta González Yep como la propietaria o como la tenedora? Señor magistrado, mire cómo se ha cambiado y se ha desnaturalizado la esencia de esta audiencia. El señor fiscal pide la renuncia de mi defensa por considerar que hay incompatibilidad por haber coimputación, pero usted cambia y altera completamente el objeto de debate y dice que yo no lo puedo defender a la señora Mirta González porque ella es la persona que yo he dicho que es titular de esos bienes. Yo no he declarado. Entonces, señor magistrado, es una afirmación no solamente carente de apoyo empírico, carente de justificación externa, de premisas probatorias, sino completamente alejada de la realidad, falsa. Y acá, señor magistrado, usted, como si estuviera cuestionando la decisión de la Quinta Sala de Apelaciones que ordenó de la libertad, usted ha señalado unos considerandos en donde ha señalado que efectivamente yo habría señalado que la señora Mirta González Yep es propietaria de dichos bienes. Yo soy abogado de profesión, señor magistrado, y como abogado de profesión, yo
frente a una aseveración semejante, debo señalar que la propiedad, ¿cómo se demuestra? Se demuestra con algún documento fidedigno. No se demuestra con una cohabitación pacífica en un determinado departamento. Si yo no he declarado, ¿cómo yo puedo haberle señalado que la señora Mirta u otra persona es propietaria de dichos bienes? Y esto, señor magistrado, me lleva a señalar y a plantear que usted está prejuiciado y que lamentablemente ya anticipó sobre quién es el propietario o quién es la persona que tiene la propiedad de los chips. También, señor magistrado, usted ha sido enfático y lo ha dicho 3 veces, que existe un manifiesto conflicto de intereses porque mi persona le atribuye la propiedad de los chips. Señor magistrado, la audiencia de prisión preventiva que concluyó el 25 de noviembre, que fue notificado con la resolución del 7 de agosto, concluyó en esa fecha. Ahora estamos 14 de enero y estamos en otra audiencia de prisión preventiva. Y usted está trasladando a esta audiencia de prisión preventiva lo que se debatió en otro incidente, en otro contexto procesal y en donde había distintas personas. Y está, pareciera, discutiendo lo que ha resuelto la quinta sala y está discutiendo lo que como investigado y ahora como abogado yo he podido sostener en mi recurso de apelación, que por cierto lo firmó mi abogado, no yo. Entonces, señor magistrado, existe un cuarto y quinto hecho que va más allá de lo planteado por la Fiscalía, por lo discutido en audiencia, y que hace evidentemente nulo el pronunciamiento que usted ha emitido. ¿Por qué? Porque no solamente no hay base empírica, no se nos ha corrido traslado, usted no ha hecho ninguna pregunta, sino que ha instalado la audiencia y ha pasado a dictar la resolución número 6, día 14 de enero, pero nos ha dejado en indefensión. Nos ha dejado en indefensión, señor magistrado, porque el sexto argumento, señor magistrado, es que nosotros no hemos podido responder los argumentos que usted ha planteado. Usted simplemente ha resuelto sin ningún documento que se sustente las afirmaciones que usted ha señalado. Usted está anticipando un criterio que yo no soy conviviente de la señora Mirta González Yep y por tanto ella tampoco podría ser mi conviviente. Y segundo, señor magistrado, usted está adelantando y está estableciendo un prejuicio de que la señora Mirta González Yep sería propietaria de chips que el Ministerio Público, porque ese es el problema, señor magistrado, usted está afirmando cosas que el Ministerio Público ni siquiera señala, que lamentablemente la señora Mirta González Yep es propietaria de dichos chips. Y señor juez, ¿cómo se puede catalogar una decisión judicial que dicta consideraciones, fundamentos, razones, pero que no sigue el debate producido en audiencia? Justamente la jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido la prohibición de fallos sorpresivos. Y un fallo sorpresivo, señor magistrado, es que se ingresen a la decisión aspectos no debatidos en la audiencia de prisión preventiva, en este caso, señor magistrado, resolviendo un incidente en donde lo único que se discutía es la exclusión o la renuncia obligatoria de un abogado. Señor juez, usted también ha incurrido en un manifiesto desvío del pedido del Ministerio Público como del debate procesal, incurriendo no solamente en incongruencia procesal, sino también en una motivación nula desde el punto de vista constitucional y convencional, porque el Ministerio Público no le pide la exclusión del letrado Percy Eduardo León Alba, al contrario, reconoce que él sí lo puede defender a la señora Mirta Cristina González Yep. Pero señor, eso ya lo dijo antes. No, señor magistrado, estoy siguiendo una línea argumental. Pero eso ya dijo antes, ya. Sí, pero ese es uno de los aspectos fundamentales, señor magistrado, para generar que no solamente hay un vicio de motivación, sino un vicio de indefensión material. O sea, usted señala que sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia alguna y sin ningún sustento argumental, ni un requerimiento ni postulación del Ministerio Público, que el abogado Percy Eduardo León Alba también debe ser excluido, pero va más allá. Dice que se debe dejar sin efecto el nombramiento.
Señor magistrado, el derecho de defensa es irrestricto. El derecho de defensa, y usted lo ha reconocido, el artículo 9.1 del Código Procesal Penal establece que es inviolable, es irrestricto. Entonces, ¿qué razón tendría su judicatura para dejar en una absoluta indefensión a la señora Mirta González Yep y en un tema gravísimo, gravísimo, de darle 48 días para que pueda encontrar 48 horas para que pueda encontrar un abogado defensor que pueda defenderla en este caso que tiene tanta complicación y tantos tomos que usted mismo, por ejemplo, en todas las audiencias, y hoy día en esta audiencia también lo presenta, es de un volumen notable, que es cerca de 100 tomos, para que pueda defenderla. Evidentemente, constituye un apremio no solamente desproporcional, arbitrario, sino completamente sin amparo normativo. Y acá viene también un aspecto, señor magistrado, que representa el núcleo de la reposición y uno de los aspectos más importantes. Nosotros señalamos en la audiencia pasada que se debía tomar en cuenta que por el principio de legalidad procesal no existía una regulación en el Código Procesal Penal acerca de la sanción procesal o del régimen de exclusión o de renuncia como el Ministerio Público lo establecía. Incluso nosotros mencionamos que el artículo 85 establecía las causales de reemplazo del abogado defensor. Y usted, por supuesto, al terminar la audiencia, pero me remito a lo grabado, dijo, artículo 85, doctor. Sí, le dije, doctor, artículo 85. Evidentemente, señor magistrado, usted no ha esgrimido ninguna razón de uno de los argumentos más importantes sostenidos por la audiencia, por la defensa en la audiencia pasada, en donde enfatizábamos y remarcábamos que el pedido del Ministerio Público carecía de toda cobertura, regulación y tratamiento legal. En el Código Procesal Penal no existe la figura de renuncia obligatoria ni de exclusión. Y usted, señor magistrado, no aplica correctamente, me parece, el Código de Ética, pero aplica para excluirme el artículo 81 del Código Procesal Penal. Y el artículo 81 del Código Procesal Penal señala: el abogado defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso, siempre que no exista incompatibilidad de defensa entre ellos. Señor magistrado, pero acá no le concede ninguna facultad, ninguna competencia, ningún marco funcional para que un juez penal, para que una sala superior o la Corte Suprema de la República establezca una exclusión o una renuncia obligatoria como usted lo está planteando. Por tanto, señor magistrado, seguimos en el mismo limbo y en el mismo ámbito absolutamente desprovisto de amparo normativo para establecer en qué artículo del Código Procesal Penal se encuentra la facultad, la competencia arreglada para que un juez de la República establezca una renuncia obligatoria o una exclusión del patrocinio. El artículo 81 no lo prohíbe y usted está realizando algo que también le manifestamos insistentemente la sesión pasada en la audiencia del 7 de enero y usted no ha dado ninguna respuesta. ¿Y a qué no ha dado ninguna respuesta? Le insistimos que el artículo 139.9 de la Constitución Política consagra la prohibición de analogía y de la prohibición de interpretación extensiva de norma que restringe derechos. También, señor magistrado, le hicimos ver y le señalamos que el artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal establecía una prohibición expresa de analogía e interpretación extensiva. Y justamente señalamos que el único artículo del Código Procesal Penal que permite regular el reemplazo del abogado defensor era el artículo 85, y en sus 6 incisos no se establecía la causal de exclusión por conflicto de intereses y también, señor magistrado, por supuestamente incompatibilidad. Entonces, vemos con suma preocupación que usted no ha dado
respuesta al punto esencial planteado por la defensa, que es que no se pueden interpretar las normas, como el artículo 81 que usted ha aplicado del Código Procesal Penal, en contra del investigado o en contra del ejercicio del derecho de defensa, al afectar el derecho a la libre elección del abogado defensor. Asimismo, señor magistrado, debemos señalar lo siguiente. Creemos, y lo decimos respetuosamente, que el hecho que me haya dado libertad y la sala haya revocado su decisión no es razón para la exclusión de un abogado defensor que, como a usted le consta, se ha comportado con lealtad procesal y ha podido ser respetuoso de su juzgado en las situaciones más adversas. Tal vez mi único pecado fue presentar un habeas corpus y presentar a través de mi abogado defensor una queja disciplinaria. Pero esas razones, señor magistrado, que creo también forman parte del contexto de descubrimiento de esta resolución que usted ha dictado, no son valederas ni pueden sustentar una aplicación del artículo 81 del Código Procesal Penal que supone un desvío, un exceso de poder para dejar en indefensión y en completo desamparo legal a la señora Mirta González Yep. Dos cuestiones, señor magistrado, antes de terminar. Primero, anticipo también de manera respetuosa que su adelantamiento de criterio, su opinión preconcebida y su prejuicio manifiesto hacen que también, y aprovechando este recurso de reposición, yo pida su inhibición o su recusación por alterar el objeto de la audiencia y emitir un pronunciamiento sobre el fondo, sobre cuestiones que pueden ser relevantes a la hora de discutir el peligro procesal. Asimismo, señor magistrado, la defensa se reserva el derecho para interponer las acciones legales, especialmente de carácter constitucional, respecto a la afectación de los derechos fundamentales de mi patrocinada. Y solicito que el presente recurso de reposición que se sustenta sea declarado fundado. Bien, estando resuelto por las partes, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Señor magistrado, Continuamos, disculpe, para ejercer mi derecho también para resolver lo vertido por el sí. señor No, pero es la José Luis resolución, Silva. doctor. No hay Él problema. lo resuelto. No hay problema. No está en materia de debate. Vamos a dar por concluida la sesión y vamos a continuar el día 21 de enero de 2025 a las 15 horas. Señores, que tengan muy buenas tardes. Gracias por su participación.